Bueno, y como lo anunciamos, ya está con nosotros también el doctor Ramiro Aguilar. Él es analista político. Con él vamos a hablar sobre las expectativas de la nueva Asamblea Nacional. Póngalo en pantalla el doctor Ramiro Aguilar. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos en este lunes. Hola, mi querido Jaime, un saludo muy cordial, Yadira, un abrazo a todas las personas que están ¿Qué tal? empezando la semana, saliendo del confinamiento y empezando con buena vibra la semana. Así es. Al mal tiempo, buena cara, doctor. No queda más, ¿no? Doctor, bueno, ¿qué lectura darle a la posición de Guadalupe Llori cuando dio su discurso? Dijo que iba a apoyar al gobierno, iban a apoyar al gobierno, pero luego Salvador Quispe dice que es un acuerdo solamente para elegir las autoridades, que ese acuerdo no va más allá. A ver, yo creo que Salvador Quispe tiene la razón, y es un poco lo que iba a pasar al revés también, es decir, si UNES y el Partido Social Cristiano y Creo llegaban a materializar la mayoría y se elegían autoridades de la Asamblea y la estructura orgánica de la Asamblea, eso iba a pasar, es decir, era un acuerdo estrictamente coyuntural relacionado con la organización de la Asamblea. Y desde luego, Jaime, relacionado con aquel movimiento con el que el gobierno se siente más cómodo y confiado en la presidencia de la Asamblea. Porque al final del día, quien puso los votos necesarios para que la señora Llori sea la presidenta de la Asamblea fue el bloque de gobierno, el bloque de Creo, desmembrado desde luego del Partido Social Cristiano, pero eso evidencia que al gobierno le pareció mejor idea, pensando en los próximos 2 años, tener en la presidencia de la Asamblea a alguien del movimiento Pachacuti, a la señora Llori, que a alguien del Partido Social Cristiano. Y desde luego lo que se ocurrió, y es digamos que producto de haber precisamente no llegado a un acuerdo, que la fuerza política más importante de la Asamblea, que es UNES, que tiene 49 asambleístas, se queda con una tercera vocalía del CAL. Pero veamos también la composición de las comisiones, ¿no? Es decir, no creo que por más 71 votos que haya tenido la señora Llori, puedan prescindir tanto del Partido Social Cristiano cuanto de UNES para la composición de la Asamblea y para la composición de las comisiones legislativas, que son sumamente importantes. Sí será una mayoría, digamos que para armar la Asamblea, y desde luego, como le digo, el gobierno se sintió más cómodo con Pachacuti, allá el gobierno, ¿no? Pero usted no cree que tal vez ha cometido un error el gobierno, porque tal vez ese matrimonio no va a durar mucho tiempo. Sin olvidarnos de que Creo llegó a la presidencia de la República en una alianza con el Partido Social Cristiano, y esto de alguna manera, pues, más adelante le puede pasar factura a este doctor. A ver, ya le va a pasar factura, ¿no? Es decir, a ver, Creo vuelve a su condición inicial. Su condición inicial es tener pocos asambleístas, haber llegado al 20% de la votación en primera vuelta, y lo que está pasando en la Asamblea simplemente es el reflejo de su condición inicial. Va a gobernar Lazo desde la debilidad de un proceso político que tiene en realidad el 20% de los electores como adherentes. Lazo, voy a hacer una comparación que es bastante evidente, Lazo será el Yunda de los próximos años. Es decir, si bien Yunda es el alcalde de Quito, es muy débil, no tiene mayoría en el consejo, tiene que andar todo el tiempo ahí tratando de surcir las mayorías del consejo, igualito le va a pasar a Lazo, igualito. La diferencia, desde luego, es que es más simple, tiene menos incidencia el manejo del municipio, aunque sea el municipio de la ciudad de Quito, que el manejo del Parlamento y la conducción del país. Ahora, que Lazo, ¿quién pierde en la ruptura entre socialcristianos y creos? Yo personalmente pienso que pierde Creo, no los socialcristianos, porque los socialcristianos, a ojos vista, se han aliado mal, pues. O sea, se aliaron con un partido como Creo, que no tiene firma, que no tiene palabra, que no cumple los acuerdos. Entonces es preferible darse cuenta de eso antes de compartir las responsabilidades de gobierno. ¿Y eso en política qué que significa, después doctor? de compartir. Eso en política significa que usted
salió mal, que cometió un error, es decir, el Partido Social Cristiano sacrificó sus propios asambleístas en un número menor de asambleístas en función de la alianza con Creo. El Partido Social Cristiano sacrificó la posibilidad de poner un candidato o candidata a la presidencia de la República para darle chance a Creo. Termina pagando, desplazándole de un acuerdo político en el cual inicialmente estuvo de acuerdo. Es decir, no es que los socialcristianos quisieron imponer un acuerdo a Creo y los socialcristianos, y eso se hizo público después, firmaron un acuerdo en el que aceptaban que entre o intervenga la Unidad por Esperanza. Al final del día, para Creo pudo más el ruido del Twitter, esta gente que hace activismo en redes y los propios medios grandes, los medios corporativos que siguen pensando que se puede hacer política en el país sin tomar en cuenta la Unidad por la Esperanza. Y eso pesó al final del día y toma, Creo, una decisión. Dice, a ver, yo necesito la presidencia de la Asamblea con afín. Me siento más afín a Pachacuti y a la señora Llori en estos momentos, en estas condiciones, que a los socialcristianos y a Henry Kraut. Vamos a ver si esa fue una elección correcta, ¿no? Porque tenerlo a Kronfle como presidente de la Asamblea, estamos hablando de alguien de línea, de derecha. Yo creería que le convendría mucho más a Creo tenerlo a Kronfle que tener a Guadalupe Llori, porque imagínense en un momento que ellos quieran enviar algún proyecto de ley y cuando venga Pachacuti y se les vire. Y vendrán algunos otros bloques y se la van a virar. Sí, claro, pero a ver, más allá de que se viren, Jaime, más allá de que se viren, viene el hecho cierto de que me parece a mí que Lasso no tiene agenda de gobierno, de que en este momento recién está viendo la magnitud del desastre, de que están su ministro de gobierno, su futuro ministro de gobierno Monge, que es ahora asambleísta por estos días, está todavía pensando mucho en las barras bravas del Twitter, en lo que piensan los medios de comunicación grandes. Y creo que los socialcristianos en eso le habrían dado más solidez. Nebode es un personaje político, primero que tiene palabra, que firma, y segundo que ha sabido lidiar durante muchísimos años con estos grandes intereses corporativos. Bueno, Lasso representa uno de ellos, que es la banca, pero no todos. Y Lasso ya está dando la cara y está gobernando, de tal forma que tendrá que aprender a gobernar asumiendo su responsabilidad. En ese orden de cosas, me parece a mí que el debut de Monge como ministro de gobierno, desconociendo un acuerdo con los socialcristianos y comunes y prefiriendo como aliados a Pachacuti y a la izquierda democrática, fue tomar una opción a la que muchas personas que hacen análisis político dicen que tomó la opción por quienes pueden incendiarle las calles. Yo soy más cauto en eso, yo creo que no es lo mismo la CONAIE y Pachacuti. Yo creo que Pachacuti juega últimamente un papel muy importante dentro de una paraderecha. La definición correcta sería paraderecha. De un paraneoliberalismo indígena, muy afín y muy cercano al juego político que pretende hacer la política exterior norteamericana a través de la embajada en Ecuador en particular. Entonces, un poco bromeando, decía yo en el Twitter, a la que le salió perfecta la jugada fue a la embajada porque tuvo un póker de ases, ¿no? Es decir, logró poner a sus dos figuras, a sus dos cartas, a Creo y a Pachacuti en la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea. Eso está bien, son opciones políticas, pero vamos a ver cómo reacciona la CONAIE, que ahora mismo está inmersa en un proceso electoral interno, que está totalmente despreocupada del tema de lo que pasa en la Asamblea, cómo reacciona en el momento en el que Lasso termine de asuntarse y tenga un programa de gobierno y tenga una idea clara de cuáles van a ser sus primeras medidas de gobierno. La señora Llori dice que han hecho ya un acuerdo mínimo para los primeros 100 días. Los primeros 100 días serán de ajustes, serán de medidas, porque medidas tiene que tomar Lasso. Entonces, salvo que se confirme mi teoría, es una teoría, es una suposición, es una opinión, un análisis político más bien serio, de que Pachacuti representa la paraderecha, el paraneoliberalismo indígena, y es desde luego una carta de la Embajada Americana. Si se confirma esa teoría, entonces irán de la mano Pachacuti y Creo jugando ahí un poco al ser diversos, pero no se separarán del todo.
Y la CONAIE, desde luego, habrá que ver cómo reacciona y a ver si se come el juego de Pachacuti, ¿no? Esto es una cosa que la iremos viendo con los días. Pero en un futuro Y por ahora Pachacuti, me parece... en un futuro Pachacuti también tendría un costo político de todo esto. Es que yo creo que la CONAIE va por la línea de hacer su propio partido político. O sea, yo creo que Pachacuti ya está asumiendo su rol de esta paraderecha, de este para neoliberalismo indígena, que está ahí, que tienen, los indígenas tienen el derecho a ser neoliberales y a ser de derecha, ¿no es cierto? No es que porque sean indígenas van a ser forzosamente gente de izquierda. Pero creo que la CONAIE, ese es otro digamos que de mis cálculos a mediano plazo, le estará apostando a constituir un partido político propio de la CONAIE, para no depender de lo que hasta hace algunos años fue su brazo político, que fue Pachacuti. Es una gran verdad porque hasta hoy que revisaba el Twitter, yo no lo veía felicitar a Leonidas Issa, la nueva presidenta. Quien sí creo que lo ha hecho es Jaime Vargas, me parece. Eso demuestra que algunos están de acuerdo y otros no. Exacto, y además habrá que ver cómo caminan los primeros 100 días de Lazo, ¿no? Habrá que ver cómo caminan los primeros 100 días de Lazo. Yo me quedo con esta frase de Salvador Quispe, que me parece a mí que es real, que es lo mismo que habríamos hecho nosotros los progresistas si llegábamos a un acuerdo, era un acuerdo estrictamente para armar la estructura de la Asamblea. Ahora, si la cuestión va más allá, dependerá mucho de las relaciones Pachacuti-CONAIE y de cuánto al final del día termine significando las posiciones de izquierda o estas posiciones de para derecha que está manejando Pachacuti. Izquierda la CONAIE, para derecha Pachacuti. Doctor, pero si la semana pasada, no sé si la semana pasada o hace algunos días, el mismo candidato a la presidencia de Pachacuti anunció de que si había un acuerdo con UNES, él prácticamente se alejaba del movimiento. Aquí hay agendas propias, parece ser, dentro de este partido político, doctor Aguilar. También hay que ver, a ver, Yacu Pérez es un personaje también cercano mucho a la paraderecha y al neoliberalismo. Lo que pasa es que tiene un discurso medio vegano, medio light, medio vegetariano. Pero en el fondo tiene un juego distinto al juego de los dirigentes más de izquierda de la CONAIE, como Leonidas Issa, por ejemplo. Entonces, como le digo, Jaime, por el momento yo creo que la gran conclusión que debemos extraer es que a Lazo le pareció mejor aliado Pachacuti que los socialcristianos, lo cual suena un poco extraño tomando en cuenta que los socialcristianos, se jugaron completamente, como suelen hacerlo además los socialcristianos, así lo hacen, más allá de que nos guste o no nos guste, así son, tienen firma, se juegan cuando es algo que les compromete. Se jugaron y perdieron, bueno, así es la política. Pero el culpable de todo esto podría ser César Ron, ¿no? Porque el día viernes estuvieron a un voto para captar la presidencia, si no me equivoco. A un voto. Sí, pero a ver, tampoco hay que juzgarle a Ron. Finalmente, Ron es un personaje que ha estado políticamente muy cercano a la derecha en general, no al Partido Social Cristiano en particular. Probablemente en los acuerdos, aquí estoy un poco tratando de entender, no de explicar, sino de entender. Probablemente en los acuerdos, en algún punto, Ron vio posible su candidatura a la presidencia de la Asamblea. Y en el momento en el que la disciplina partidaria social cristiana funcionó y le candidatizaron a Henry Kronfle, desde el enojo de un personaje que ha hecho política muchos años y que además veía en este momento su oportunidad de presidir la Asamblea, no va a tener otro nunca más. Entonces, votó en contra. O se abstuvo, me parece, no sé si votó en contra o se abstuvo. Claro. Doctor, ¿y usted cree que más adelante se puedan unir estas dos fuerzas políticas? Los socialcristianos con Creón. Jamás. O sea, a Jaime Nebot con Jaime Nebot no se juega. Yo conozco personalmente a Jaime Nebot, hemos conversado un par de veces.
tengo la mejor impresión personal de Nebot, tengo profundas diferencias ideológicas. O sea, es de palabra. En el Ecuador hay que separar mucho, exactamente, hay que separar mucho. Uno puede tener diferencias ideológicas, pero no, eso no significa que uno no reconozca las fortalezas que tienen los políticos. Y creo que la gran fortaleza de Jaime Nebot, su fortaleza, es que es un hombre de palabra y lo que firma cumple, aunque le represente perder el poder. Y lo que acaba de hacer Nebot, ojo, y esto sí quiero ser muy enfático, lo que acaba de hacer Nebot, no solamente es de un tipo honorable, sino es de un tipo que además de lealtad tiene un compromiso con su partido político y no con el ejercicio del poder. Porque para Nebot era muy fácil comerse la posición de Creo y poner 2 o 3 ministros en el gabinete, poner la gobernación del Guayas con Henry Cucalón y tener ahí aspiraciones a la Contraloría, pero tenía que comerse el hecho de que le habían dejado de lado y le habían incumplido un acuerdo. No es fácil, Jaime, que un partido político y que un político le diga no al poder, no al ejercicio real del poder. Pues Nebot lo ha hecho ver, señores, no solamente es que no cuenten conmigo, vamos a mantener el acuerdo aunque eso represente perder, y de hecho votaron firmes en sus posiciones, y les ha dicho a los Creo, bueno, ahora sí, quédense con el gobierno. Esa es una decisión que no es fácil, que es digna de reconocer, ¿sí? Y digna de un político que, le repito, valora muchísimo su palabra. Y me parece a mí que en el Ecuador lo que menos valorado está es la palabra, y Nebot ha puesto un gran activo en este momento en su larga trayectoria política. Mandó al tacho de la basura los espacios tal vez de poder que iba a tener dentro del gobierno. Exacto, exacto. A ver, dígame cuál lo hace. Moreno habría estado que sacaba la lengua como, sacaba la lengüita, ¿no? A ver, ¿dónde hay poder? ¿Dónde hay poder? ¿Dónde hay poder? Un tipo como Moreno es eso. Muchos políticos habrían estado con la lengüita. ¿Dónde hay poder? ¿Dónde hay poder? Nebot les dice un ratito, señores, aquí no se cumple un acuerdo, perdón, me voy. ¿Eso representa no tener poder? Ok, no se tiene. Pero Lasso debe estar preocupado, doctor, ¿no? Sin duda. A ver, sin duda porque primero, a ver, está rogando que vengan vacunas, es decir, está escribiéndole a Putin, está escribiéndole al presidente chino, esas vacunas de los 100 días, 9 millones de ecuatorianos en realidad no había. Hoy debe estar su equipo económico dándose contra la cabeza con las cifras reales y tomando en cuenta que pasaron una ley en la que no se puede topar las reservas internacionales del Ecuador para aplicar políticas de inversión social interna. Entonces Lasso está en este momento, si tiene algo de dimensión de lo que va a enfrentar, debe estar dándose cuenta de que la cosa viene compleja. Y le repito nuevamente una cosa que he dicho siempre, espero que le vaya bien, porque yo creo que el Ecuador no puede desearle jamás a Lasso que le vaya mal, porque con Lasso estamos todos los ecuatorianos que necesitamos salir de la crisis. Pero sí creo que debió haber sido mucho más responsable en su afán por llegar a la presidencia y en medir un poco la lengua en sus ofrecimientos políticos. Como ahora ya no se gobierna con la lengua, sino que a partir del 25 de mayo va a tener que gobernar con hechos, vamos a ver cómo le va a Lasso. Y en esas condiciones, no tener de aliados a los socialcristianos, aunque le tenga a Carlos Vera o les tenga a los 4 pelagatos, es complicado, salvo que decida desde luego ponerle a Carlos Vera de ministro de gobierno, a los 4 pelagatos de ministros de economía, a los de la posta de ministros de inclusión social y gobierne desde el Twitter. Pero eso es una fantasía que pueden constituir los sueños húmedos de algunos activistas de Twitter, pero que en la realidad la política no se da jamás. Estamos dialogando con el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Doctor, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar para que continúe el diálogo. Yadira. Doctor Aguilar, ha sido un gusto poderlo escuchar en sus análisis. De lo que usted está hablando, dice que estas concesiones o estos acuerdos son transitorios. Entonces yo le hago a usted una pregunta. Si usted pudiera hacer una radiografía de la Asamblea, ¿qué tipo de acuerdos a futuro usted cree que podrían darse al interior de una función legislativa con todos estos movimientos que han existido? Partido Social Cristiano, divorciado de Creo, UNES que tiene una mayoría, pero que no llegó a nada, por lo menos en estas elecciones. Es que, a ver, una cosa es sentarse a hacer una mayoría para la burocracia de la Asamblea, que eso es lo que están haciendo en este momento. Presidencia de la Asamblea, vicepresidencia, CAL y comisiones. Y otra cosa es sentarse a hacer mayoría para un proyecto de reforma de ley tributaria, por ejemplo.
Ahí dependerá del contenido de la ley. Distinto es sentarse a hacer una mayoría para una reforma a la ley de seguridad social o al Código del Trabajo. Ahí es donde vamos a ver en realidad qué camiseta se pone en Pachacuti y la izquierda democrática. Hay que ver cómo reacciona Pachacuti y la izquierda democrática y el grupo de chochos. Chochos en la sierra, en Quito, se dice a la calderilla, a los sueltos, esos que nos quedan a veces cuando tenemos un vuelto que nos dan en monedas. Bueno, cariñosamente estos asambleístas independientes son como chochos, ¿no? Es decir, son ahí, no son parte de un bloque grande. Entonces, esta unión, hay que ver cómo responde esta unión izquierda democrática, Pachacuti y chochos. ¿Sí? Frente a, por ejemplo, una decisión del gobierno de Lazo de vender los activos del Estado. Si quiere vender la CNT, si quiere privatizar Petroecuador. Vamos a ver cómo reacciona. Lo que sí vamos a tener claro, porque eso sí no sé cómo reacciona, pero lo que sí voy a tener claro es cómo van a reaccionar los socialcristianos. O sea, los socialcristianos no son políticos a los cuales se les pueda afectar el bigote o pintar el bigote si no lo tienen. Ellos van a cobrar esta afrenta política de alguna manera, pero tampoco son tipos que renuncien a representar los intereses de la derecha en cierto momento. Entonces puede ser que en algún punto Creo y los socialcristianos se junten por una ley específica que termine beneficiando a ciertos sectores de la derecha. Sí, puede ser. Puede ser. Lo veo complicado, pero tendrán que ofrecerle a Nebot todas las disculpas del mundo y todos los peregrinajes y las romerías del mundo. Pero puede ser. Es todavía, Yadira, muy temprano como para querer hacer un análisis de los primeros 400 metros de la asamblea. Estamos analizando recién cómo se están formando en la línea de largada. Y lo que sí espero con ansia, como todos los ecuatorianos, es ver el primer día de gobierno de Lazo. Primero, no soporto a Moreno, ya esto tiene que acabarse. Cada día que pasa Moreno es un día en que se descompone el país y se descomponen sus propias autoridades. Y necesito ver ya a Lazo en el gobierno, aunque sea para saber quién está a cargo del gobierno y ver cuáles son las primeras medidas que toma. Yo creo que eso es sumamente importante. Eso nos irá indicando el trazo, son las decisiones trazadoras de por dónde irá después del comportamiento de la Asamblea. Bien, ¿cuál cree usted que será el reto de esta asamblea actual para cambiar de alguna manera ese 2% de imagen que dejó la antigua asamblea, pensando en que aún hay asambleístas que pertenecen a esa asamblea? Perdón, ¿puede repetirme por favor la pregunta? Porque entró una llamada a mi celular y se me bloqueó la señal. No se preocupe. Yo le decía que cuál sería el reto de esta actual asamblea para poder levantar ese 2% de imagen que tuvo la asamblea anterior, cuando todavía hay asambleístas de la anterior que pertenecen a la actual. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? A ver, correcto, Yadira. Todo parlamento del mundo tiene imagen negativa. Varían los porcentajes de imagen negativa. La asamblea que se fue, sí, rompió todos los estándares y se va con una aceptación del 2%, porque además se repartieron hospitales, se repartieron carnets de discapacidad, se compraron votos, se pactaban diezmos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es no cometer esos errores. No entrar en el reparto de las canonjías públicas, de los contratos públicos. Hay que auditar también los carnets de discapacidad que algunos asambleístas veo que entraron teniendo. No cobrar diezmos, es decir, respetar el salario de su equipo de trabajo. Y que los pactos políticos se hagan sobre la mesa. ¿Qué implica esto? Que no hayan estos acercamientos turbios y escondidos que terminan sorprendiendo. Ahora, independientemente de eso, que digamos es lo mínimo que se puede pedir a una asamblea, no le roben el sueldo al empleado, no compren, no vendan un voto por plata, no se hagan los discapacitados cuando no lo son, es lo mínimo que se puede pedir a una asamblea, lo mínimo no delincuencial. Pero ya en función de lo que es aceptación y credibilidad, creo que básicamente es trabajo. Y no hay que olvidar que el trabajo de un legislador es 24/7. Son 24 horas del día, 7 días de la semana. No para. Implica estar presente en las reuniones de las comisiones, observar proyectos de ley,
participar en los debates y hacer también trabajo en territorio. Es súper complejo el trabajo de un legislador. El que va ahí creyendo que eso es la mina de oro, pues puede ser que sea la mina de oro. Algunos terminan en la cárcel y otros destituidos. Pero los que van a trabajar bien van a tener 4 años de un gran trabajo, muy agotador. Por parte de UNES de la bancada de UNES existe una petición de la Comisión de la Verdad, donde obviamente pues tienen vinculados muchos de sus funcionarios, de los funcionarios del gobierno de Correa. ¿Usted cree que esto sea viable, que será necesario, incluso por temas que ya están mencionando y solicitando, como amnistías e indultos? A ver, mucho se habló del tema de las amnistías y de los indultos, y se habló en redes día a día. Porque en la práctica yo no oía a nadie en términos políticos hablar de amnistías y de indultos. Al contrario, el expresidente Correa dijo, vean, a mí ni amnistía ni indulto. Correa quiere una revisión de su juicio, y para eso hay un recurso de revisión ante jueces imparciales. Glass está cumpliendo su pena en condiciones penitenciarias terribles. Glass está preso en una bóveda. Y hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice, oiga, no se tiene así a un preso, independientemente de quién sea. Y no lo dice UNES, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los procesos de octubre hay un informe de la Defensoría del Pueblo que evidencia que no hubo objetividad e imparcialidad en el manejo de la protesta social y que hay presos y perseguidos políticos. Lamentablemente el Defensor del Pueblo se pega una borrachera de capariche este fin de semana y mucha gente termina queriendo aprovechar el error personal del defensor y contaminar la actuación de la Defensoría. El Defensor del Pueblo debe renunciar sin duda. Es impresentable lo que hizo. Tiene que dimitir. Pero eso no significa contaminar el informe de la Comisión de la Verdad en octubre. Lo que sí quiere UNES, y me parece que tiene lógica lo que está pidiendo, porque el gobierno de Moreno es impresentable y las autoridades del Trujillato son impresentables y la justicia del Trujillato es impresentable, al punto que usted tiene un contralor que en este preciso momento, siendo las 10 de la mañana de hoy, lunes, está preso y sigue siendo contralor. Lo que quiere es una comisión que audite los procesos judiciales en su contra. Pero para que, como consecuencia de esa auditoría, que puede ser incluso dirigida o manejada por personal internacional como la ONU, como consecuencia de esa auditoría, se planteen los recursos legales que prevé la ley, entre ellos los recursos de revisión si cabe, pero ante jueces imparciales. Porque sí le puedo decir una cosa. Uno puede dudar de la inocencia o de la culpabilidad de Jorge Glass, pero de lo que no puede dudar es de que su proceso no fue justo, de que ahí hubo una altísima carga política, de que no se respetó la imparcialidad del juez ni la objetividad del fiscal, ni del contralor. Uno puede dudar de la culpabilidad o de la inocencia del expresidente Correa, pero de lo que no puede dudar es de que el proceso del arroz verde fue un proceso absolutamente viciado por una intención clarísima de condenarle antes de las elecciones. Y como eso no puede pasar en una democracia, en un Estado de Derecho, UNES tiene legítima aspiración de que alguien audite esos procesos de actividad e imparcialidad. Si pudiera ser la ONU, magnífico, sería magnífico. Pero esto se rumoró mucho en Twitter y además, como hay mucho morbo, el tema era, quieren sacar a Glass. Oigan, Glass está en una bóveda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho así no se tiene preso a ninguna persona. Pero no obstante, el odio y la maledicencia hacen que muchas gentes que son como perros con hambre por el odio quieran ver a una persona que está cumpliendo una pena aún en condiciones de peligro de muerte. Doctor Aguilar, mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime sería, hemos visto pues que en la actualidad Pachacute, los independientes, Izquierda Democrática y Creo han sido los partidos o las bancadas más fuertes en este momento. ¿Cree usted que esto continúe a lo largo de la Asamblea? Partiendo, por ejemplo, de que Pachacute muchas veces tiene entre sus principales representantes discrepancias entre ellos, que incluso las hacen públicas. Veamos qué pasa. Como le digo, estamos recién en la grilla de largada. Faltan 4 años, falta que se posesione Lazo, falta que dé sus primeras medidas de gobierno. Es decir, estamos recién fabricando el traje. ¿Sí? Veamos si el traje es a la medida. Pero
Por lo pronto, solamente estamos como es fabricando el traje. Bueno, esperemos que esta magnitud del desastre, como usted lo mencionaba hace un momento, y que tiene que afrontarla ahora Guillermo Lasso, pues podamos salir adelante de esto. Muchas gracias de mi parte, doctor. Que así sea, Yadira, que así sea por el bien del Ecuador. Doctor, de mi parte también muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Jaime, siempre es un placer conversar con ustedes. Nuevamente un buen día y una buena semana a todos. Gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político aquí en el programa Los Especialistas.